Hola, muy buenas. Estamos aquí, mi señorita Maritao y yo. Aquí os presento a mi Maritao y a mí. Y os vamos a hablar del duelo creativo. El duelo es algo tan profundo y tan doloroso que te puede destruir y llevar a la muerte, porque ese desapego, ese soltar, nos cuesta tanto, que me parece algo muy importante. Pues está aquí mi señorita Maritao, que es uno de mis gatitos, tengo dos, y para pasar un duelo, que sepáis que los animales son fascinantes. Los gatos especialmente, los perros también. Los perros te acompañan, se convierten en tu compañero y van contigo y te ayudan a salir. Y los señores gatitos, pues están contigo moviendo la energía para que te sientas bien, te sientas en paz. ¿Verdad, Marita? Hoy ya te vas. Hala, pues ya te dejamos tranquila, que tú estés en paz y en armonía de Dios. Dicho esto, aquí se queda mi Marita, pero ya no se la va a ver. El duelo creativo, ¿qué tiene que ver la creatividad con el duelo? Todo. Al final el duelo es atravesar esa ruptura, esa muerte de algo que muere y que tenemos que dejarlo morir. La muerte es algo que nos asusta mucho, que nos genera un trauma, porque nos enganchamos, no sabemos vivir soltando todo, tendemos a engancharnos en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Para mí, en mi caso, pues hace unos meses murió mi madre y fue una muy buena oportunidad para atravesar el duelo. Yo en general trabajo con la voz y canto, pero como el duelo es algo que te toca el alma y te deshace, a mí no me apetecía cantar. Entonces me pareció estupendo. Yo tenía grabaciones mías y me puse a escucharme a mí misma, y puse esa música, que eran como rezos, para ayudarme a entrar en ese dolor, atravesar y navegar todo lo que era necesario y darme mi tiempo, y sigo dándome mi tiempo, porque el duelo no es una cosa que pasa en el momento. El duelo se puede vivir en el momento y se puede estar viviendo mucho tiempo. Es más, hay gente que muere en vida porque está en un duelo de alguien. Mucha gente empieza a enfermar. Por ejemplo, yo pienso en mi madre, y a ella se le murió su padre cuando era muy joven. Pues ella empezó a enfermar. Es una manera de acercarse a lo que se ha ido. Estuvo muriendo en vida toda su vida. Hay tanto miedo a vivir y hay tanto miedo a la muerte que se muere en vida. Ella desarrolló una enfermedad muy grande y su manera de acercarse a su padre que había fallecido es morir. Entonces, pues no se hace conscientemente, se hace totalmente inconsciente, pero puedes llegar a morir en vida hasta que llega un momento que realmente te mueres, para poder ir al otro lado con ese ser querido que se ha ido. Pero eso es un concepto que tenemos de ese lado humano tan visceral, que no contempla la posibilidad de que cuando alguien muere, realmente la palabra muerte es un tránsito, y ese tránsito es una separación de este estado a un estado más puro del ser. Morir o no morir, muere este cuerpo, muere, pues este coche que nos hemos cogido para esta jugada, este videojuego, este sueño, y muere este cuerpo, ¿no? Este cuerpo se acaba. Es como cuando cambias el coche. Bueno, pues te despides de él. O cuando cambias de ropa. En el fondo todos esto lo sabemos, ¿no? O se dice. Para mí, en mi caso concreto, me ayudó mucho pintar. Porque me di cuenta que al pintar, al escribir o al pintar concretamente, es una manera de no analizar, porque cuando una persona está en duelo, está en un sentimiento tan profundo que no puede pensar, no puede razonar y no debe razonar. Pero sí puede dejar su cuerpo hacer, a través del movimiento, en mi caso a través de la pintura. Aquí, no sé, bueno, ahora lo voy a enseñar, algún cuadrito. Yo me pinté varios, me pinté 3 a mi madre, aparte de sacarle un disco después. Pinté 3 cuadros para ayudarla en su tránsito. ¿Me vas a permitir?
que te enseñe este cuadrito, que lo voy a poner aquí. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿O está muy cerca? ¿Se ve? ¿A mí se me ve también? ¿Un poquito? A mí menos. Bueno, da igual. Con que veáis el cuadro, a mí me vale. Pues os quiero mostrar este cuadro en mi duelo creativo, donde había muchas fases de ese duelo. Lo primero y principal es sentir que la persona que se va necesita un tránsito, tampoco sabe lo que le ha pasado o puede engancharse todavía a las mismas dolencias y enfermedad que tuviera en vida, ¿no? Hay muchas maneras. Cuando una persona muere de un accidente, de coche, por ejemplo, de golpe, muchas veces el alma se queda perdida porque no se ha dado cuenta de que se ha perdido. No, que se ha muerto, vamos, que ha pasado de fase. Aquí viene mi señora Tao, ¡ay, mírala a ella! Entonces esas almas, hay maneras de ayudarlas a que se vayan. Siempre que hay algo drástico, el 99% de las ocasiones el alma necesita un tránsito, una ayuda para darse cuenta de que su tiempo aquí ha acabado, porque la mayoría de las veces ni se da cuenta. Cuando es una enfermedad larga, puede haber una liberación de hasta aquí, depende también del miedo o no con el que haya muerto. Si ha muerto en paz, el tránsito es directo. Si ha muerto con miedo, en mi caso mi madre murió sin poder respirar. Bueno, pues murió y se quedó con esa agonía después de muerta un tiempo. Afortunadamente hay muchas personas que son medium y que... ¿Cómo se puede saber si un ser querido no se ha ido? Porque en general se queda con sus seres queridos. A mí me costaba respirar y me está costando respirar varios meses. ¿Qué pasa? Que a medida que un ser querido muere, se apega, se queda con lo que conoce, con los seres queridos que conoce y puedes acabar sintiendo los mismos síntomas que estaba sintiendo ese ser querido, porque es lo que está sintiendo. Pero se está apegando a algo que reconoció en esta vida y que ha de soltar para conectarse realmente con la esencia que es. En mi caso, a mí lo que se me ocurrió cuando sentí que mi madre había muerto de una manera traumática porque le pusieron esto del oxígeno, no me acuerdo cómo se llama, y la durmieron y la dejaron conectada a una máquina. Entonces, bueno, al final fue muriendo, su cuerpo se fue parando, pero conscientemente ya no pudo hacer ese vínculo, ese tránsito. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos? Recordándoles quién eran, no quién eran siquiera en esta vida. Yo a mi madre no tenía que recordar quién era en esta vida, porque en esta vida pasó tanta enfermedad que no era eso. Lo creyó y lo creó, pero no era eso. Pero yo sabía quién era. Sabía perfectamente que era un ser muy grande de luz, una energía maternal, una energía como Kuan Yin. Y yo me puse a pensar en Kuan Yin y pensé que la mejor manera creativa de ayudar a mi ser querido era pintarle un punto de luz, pintarle la ayuda que ella iba a necesitar para hacer el tránsito. La verdad es que no tengo todos los cuadros porque el primero que le pinté se lo di a mi padre y a la casa familiar para que estuviera vibrando en la casa. El primer cuadro fueron unas rosas hacia un punto de luz. En el punto de luz había un alma que era ella y las demás rosas que eran rojas, no rosas y azules, iban trayendo los rayos, el azul de la protección, el rosa del amor incondicional, en una espiral que iban ayudando a mi madre a soltar lo que no era y ayudar a través de esa pintura, ponerle un foco de luz. Al final, todo lo que hacemos nosotros desde aquí puede crear. Hay otra gente que pone velas o hace lo de las novenas, que 9 días están poniendo una vela para que ayuden a encontrar la luz. Hay 1000 maneras, ¿no? Y yo sentí que de qué manera yo podía ayudar en el duelo a mi madre, desde la mejor manera que yo sabía. Una era cantando y en ese momento no podía, y otra era pintando. Luego el día de su funeral sí que le canté para abrirle con luz lo que yo pudiera con la voz. Y sin embargo al pintar fue tan sanador. El primero fue este de las rosas, el segundo fue este, que fue crearle dragones
y llamar a Kuan Yin y seguir trabajando con el vínculo de espiral para que ella pudiera transitar y sanar y limpiar todas esas memorias que no eran y ser bien acogida con todos sus seres queridos, con su padre, con su madre, con todos los seres que ella siempre había querido. Y para mí, eso estoy hablando, para mí el efecto que yo sentía que a ella le podía ayudar, el hecho de recordarle la luz, recordarle el amor a través de la pintura. A mí no me salía a cantar, pero podía pintar, y en ese pintar mis manos se movían solas a través del color, y el color, hay una película muy interesante, que no sé si la habéis visto, si no la recomiendo, se llama Más allá de los sueños, me pareció maravillosa, sale, ¿cómo se llama este hombre? Tan interesante, Robbie Williams, grandísima. Pues resulta que Robbie Williams en esa película acaba viviendo en uno de los cuadros de su mujer, que era pintora. Entonces, no se trata de que los seres que se van o que mueren se queden con nosotros. Para mí todo esto era una gran necesidad de permitirle a mi madre que por fin fuera ella, que no tuviera que estar conmigo. Porque cuando un ser querido se queda contigo y se queda sin limpiar sus heridas, sin limpiar, hacer su trabajo, su tránsito, se queda con ese dolor. Entonces lo único que nos puede transmitir es su dolor. Para mí era muy imperativo que mi madre ya se había ganado el cielo con toda la enfermedad que había estado tantos años, toda su vida. Y ahora yo quería que ella recordara su luz. Descubrí que la mejor manera, a través de la creatividad, ¡wow!, es una manera de vaciar tus emociones, de ir permitiéndote que todo lo que sientes se vaya transformando y lo vayas transformando en luz. Que a veces tienes que pintar la oscuridad, píntala y después recicla el cuadro. No lo dejes así. Porque para mí un cuadro es como una fotografía de lo que estás sintiendo. Casi todos los cuadros que yo tengo son reciclados de cuadros viejos míos. Anteriormente fueron otra cosa. Fueron un trauma, fueron algo que me pasó. Y yo recordé cuando murió mi madre que cuando yo era pequeña, yo no cantaba públicamente. Tenía muchas memorias de no expresión. No tenía permiso para expresar, y menos para cantar. Permiso mío, permiso del resto, eso da igual. Entonces yo pintaba desde los 2, 3 años, pintaba mucho. Y gracias a pintar, mi vida se salvó. Luego cuando canté se salvó más. Pero mientras que pintaba, da igual que sepas o no pintar. El hecho de garabatear, de poner color en una hoja, hace que salgan cosas de tu inconsciente, que es lo que necesitas liberar. Es pura magia la creatividad que se puede hacer al pintar, simplemente el poner color. No tiene por qué hacer, mucha gente dice, yo no sé pintar, no hace falta. Es igual que cantar. A veces la expresión del canto o la expresión de pintar es algo que no es mental, es algo que sale, se libera y se queda fuera. Entonces es tan grandioso que yo volví a reconectar con la pintura en este tiempo que murió mi madre, y dije gracias por recordarme que esta herramienta sanadora también se hace a través de la pintura creativa, para que el duelo tenga sus fases. Si habéis pintado algo oscuro, algo lúgubre en algún momento, está genial porque tuvo su momento, pero pasado un tiempo, que no os sintáis de esa manera, volver a coger ese cuadro, volver a pintarlo, ponerle ese cambio, ese ciclo, esa imagen, esa instantánea que habéis dejado plasmado en un cuadro, en un lienzo, podéis cambiarle ese dolor. Y es una manera, al igual que el vudú y cosas así, si haces un muñequito y en principio está representando a alguien, yo no he hecho nada de vudú, pero es algo que sabemos todos de las películas, pues a veces el hecho de pintar algo o empezar a pintar a alguien es traerle toda esa frecuencia. Tengo un tercer cuadro que le empecé a pintar a mi madre, que no le he terminado porque sentí la necesidad de dejarlo un tiempo, que era un cuadro antiguo que yo tenía de ella mirando a la luna, muy tétrico. Y cuando vi ese cuadro dije, en este momento, ese cuadro que yo lo pinté mirando a la luna tan tétrico no se puede quedar así, porque ya ahora mismo está en un momento de oscuridad y necesita luz. Lo que hice fue pintar un arco iris alrededor y, bueno, está pendiente de que yo le cambie esa cara, porque la cara del cuadro es un poco triste. Creo que os lo voy a enseñar. Bueno, pues este es otro, que es el que está sin terminar, que decía que era mi madre mirando a un punto de luz, que era la luna, y estaba todo muy oscuro. Pues al final, cuando creamos, cuando pintamos, estamos creando magia. Magia en el sentido de que estamos proyectando. Mira, ¿se ve mi señora Tao? Bueno, mi gatita está por aquí pasando porque ella
pues como los animalitos, son siempre acompañantes en todos los procesos. Os quería enseñar este cuadro que está sin acabar, en algún momento lo seguiré acabando. Pero el hecho de poder pintar y usar el color, en este caso yo porque sé pintar, estudio Bellas Artes y bueno, lo puedo hacer más figurativo, pero no haría falta que hicieras algo figurativo, simplemente lo gozoso que es usar la pintura, sobre todo en momentos tan inconscientes y tan profundos de duelo, de pérdida, donde lo que necesitas es sacar de ti esas emociones. Y si todos los días pintas cualquier cosa, lo liberas, es una manera tan poderosa que yo invito a toda la gente que esté pasando un duelo de lo que sea, puede ser de alguien que muere o de una pérdida de una relación. El pintar, yo recuerdo también que incluso en pérdidas o roturas de relaciones, a mí me daba por pintar también. Entonces es trabajar desde el inconsciente tan profundo que aunque tú creas que no está pasando nada, la pintura es magia hacia ti, te transforma, te libera. Y con eso os dejo pues esas pautas, esa recomendación de usar la pintura como bien queráis, aparte de tener siempre mascotitas y animales divinos que os ayuden porque son tan amor puro que están ahí para acompañaros en lo que más necesitáis. ¿Qué es importante saber? Que todos estamos en esta vida, que todos sabemos que nos vamos a ir, que deberíamos saber que tarde o temprano volveremos a casa y que cuando estamos en casa, que es el otro lado, podemos recordar quién somos, podemos ser en plenitud y que para eso el recordarle también a esos seres queridos la esencia que son les ayuda a desapegarse también de la memoria del personaje que todos tomamos al venir aquí, al vivir aquí y ser quién son, quién somos realmente, que es pura luz, pura belleza. Entonces pues yo la verdad que en algún momento acabaré el cuadro de mi madre, le cambiaré la cara, le pintaré más bonita para que ella esté renovada, que ya lo está, que ya sé que ella ya está estupenda. Y lo más bonito y poderoso no es enganchar a alguien en la vida cuando se ha ido desde el dolor y el sufrimiento y el victimismo, sino recordarle quién es, todo el rato, quién es. En mi caso es vital, porque ya teniendo una madre en el cielo, pues en el cielo ya tienes una ayuda extra. Entonces ahí sí que te pueden echar una mano. Cuando están ya elevados y han trascendido, pues entonces desde ese mismo amor te lo pueden traer, te pueden ayudar y me parece maravilloso. Os quiero contar algo importante que me pasó en estos, pues hace una semana o así. Tuve un sueño, me desperté a las 3, a las 4 de la mañana, con un sueño que me pareció muy interesante y lo quiero compartir. En el sueño yo podía volver al pasado y llegaba el mismo día que mi madre la iban a operar. Llegaba, preguntaba, ¿dónde está mi madre? Está aquí. Y yo le decía, mamá, no te operes, si te operas vas a morir. No vas a salir bien de la operación y al final vas a morir. En el sueño mi madre se ponía a llorar y me desperté. Cuando me desperté, el sentimiento que tuve es como que en el sueño había ido a intentar evitar lo que iba a ocurrir. Y automáticamente después me llegó otra rotura con una amistad que yo había ya disuelto algún mes después, ¿no? Un poco después. Y dije, ay, también podía haber intentado solucionar esto, ¿no? Y el sentimiento que me llegó de que aquellos acontecimientos no hubieran ocurrido me generó carga, me generó mucho peso. Pensé, y me entró mucha paz al tener este conocimiento, ¿no? Que si era la hora de mi madre, si no hubiera muerto en ese momento, hubiese seguido agonizando no sé cuántos años más. Y ese ver a alguien sufrir en vida hubiese hecho que yo posiblemente enfermara y desarrollara yo una enfermedad por acompañarla y tener esa lealtad para con ella, ¿no? Entonces el hecho de que ya haber podido acompañarla creativamente, pintando, cantando, yo que dejaba un concierto, siempre el Padre Nuestro en arameo y el Cucurcucu Paloma están dedicados a mis seres que ya han partido, me dio paz el saber que ya estaba en casa. Entonces eso me trajo
una gran sabiduría, es decir, incluso las relaciones que después has roto, si se tenían que romper, está bien que estén rotas, está bien que mi madre partiera. Para mí eso es empezar a integrar ese duelo, ¿cómo decirlo? Esa profundidad de saber que la persona está estupenda y que yo siempre le puedo dedicar algo y pintarle algo y cantarle algo desde ese amor tan grande a que ya está en casa. En mi caso concreto, cuando una persona tiene una enfermedad, yo la conocí enferma y murió enferma, es permitirme el regalo de conocer bien a mi madre sin la enfermedad. ¿Cómo la puedo conocer? Al pintar, yo la creo. En el otro cuadro que está Kuan Yin, para mí, mi madre tiene más que ver con esa energía. Bien, pues aquí os enseño, hay un tercero que fue el primero que os decía, y me gustaría pues compartirlos con vosotros, porque todo el proceso de recordarle al alma quién es un gran, es súper liberador, y es saber que la parte nuestra de necesitar a ese ser, de abrazarlo y de tocarlo, se queda desde el humano, pero la plenitud de poder hablar, tal vez mejor que cuando estaba la persona viva, ¿no? O pintarle, cantarle, danzarle, es honrar la vida. Hay una frase muy buena que es: para honrarte, elijo hacer grandes cosas con mi vida. Y a veces esas grandes cosas con la vida consisten en hacer a lo que venimos a hacer, ¿no? A partir de permitirnos fluir cuando estamos bloqueados, el crear con las manos, con la escultura, con la pintura, con el movimiento, con la danza. Es cuando más necesitamos la creatividad en los momentos de duelo, porque más vamos a necesitar algo externo. O sea, que hagamos externo, ¿no? Como una pintura, para sacar algo fuera de nosotros, y lo necesitamos en momentos que nos quedamos bloqueados y que no sabemos cómo asimilar. Entonces, bendita la creación que nos permite transitar todo lo que la mente no es capaz de gestionar. Así que con esto os invito a que siempre tengáis algo creativo que hacer, porque la vida es creatividad, y cuando tienes cualquier cosa a mano para seguir creando, creas, y eso es vida. Muchas gracias. Hasta luego.